Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos de regreso, amigos de Redes al Aire. Ya está en la línea telefónica nuestro amigo Jorge Sánchez Tello, quien en estos días ha tenido una actividad pues muy intensa en materia de pues producción de textos, análisis interesantes, entrevistas, ensayos. Pues bueno, toda una joya nuestro amigo en materia de análisis. Jorge, muy buenos días. Estimado José Alfredo, muy buenos días. ¿Cómo están? Les envío un afectuoso saludo tanto a ti como a Frank, así como a las personas que amablemente nos escuchan, ya sea en vivo o posteriormente en los videos que se van grabando y que amablemente hemos tenido, creo que muy buena aceptación, todos los compañeros que colaboramos con mucho gusto en este importante programa. Oye, Jorge, pues interesante que hayamos coincidido en este día de la libertad de expresión, esta libertad de expresión que bueno, la utilizamos a plenitud aquí, y gracias a ustedes que pues hacen rico este programa en materia de expresión. Te mando un saludo, un afectuoso saludo, una felicitación en este día. No, pues muchas gracias, estimado José Alfredo. De hecho, antes de entrar en materia, creo que hay muchos temas pendientes por ahí. Creo que sí es importante hacer una breve reflexión sobre este importante día de libertad de expresión, y que creo que en comunicación.com ustedes siempre nos han brindado esa oportunidad de podernos expresar libremente, tratar los temas que nosotros queramos, porque creo que en nuestro país esa libertad tal parece o da esa impresión de que se ha ido limitando todos los días, y creo que simplemente hay que recordar de dónde proviene este Día de la Libertad de Expresión. He comentado un poco al respecto en otras ocasiones, y creo que es uno de los derechos fundamentales, José Alfredo. Hay que recordar que la libertad de expresión está consignado en la Declaración de los Derechos Humanos, que se ha logrado estipular en diversas constituciones de todo el mundo. En nuestro país fue establecida, si no me equivoco, desde 1951 en el gobierno de Miguel Alemán. También a veces se presta confusión esta fecha con la del 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Prensa, en la cual se celebra particularmente a los periodistas y se reflexiona sobre el difícil oficio que ha resultado ser en algunos lugares con mucha inseguridad el ser periodista. Además, hay que recordar que México ha sido calificado como un lugar peligroso para los periodistas, y por eso mi reconocimiento a todas las personas que ejercen de una manera profesional, así como tú, como Frank y muchos compañeros que se dedican a la comunicación. Mi reconocimiento en este día de libertad de expresión, porque si no existe libertad de expresión, creo que es muy difícil que un país salga adelante, José. Sí, definitivo, es uno de los elementos que ya mencionaba el teórico Alexis de Tocqueville como motivo sine qua non para lograr la democracia. Así es, de hecho, como bien dices, muchos países democráticos, tal vez como nuestro país, presumen garantizar a sus ciudadanos esta libertad de expresión. Sin embargo, los ciudadanos cada vez más nos preguntamos si hacemos uso de esta libertad de expresión, si la gente exalta o no exalta sus críticas hacia las personas que nos gobiernan. Y también creo que esta libertad de expresión debe de defenderse para que los ciudadanos puedan expresar libremente sus sentimientos. Es como digamos, como los eventos en los que han estado participando con Javier Sicilia. Creo que es importante que se siga garantizando esa libertad de expresión, porque se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o estar de acuerdo en parte, pero lo importante es que los ciudadanos sigan teniendo ese cauce para poder manifestar todos sus sentimientos y todas sus ideas, José. Así es, Jorge, y pues en días anteriores hemos tenido el placer de estar leyendo algunos de tus textos, algunas de entrevistas que te han hecho, Jorge, y pues todo esto en un sentido que va muy encaminado al desarrollo del país. ¿Nos podrías comentar algo al respecto, Jorge?
Así es, estimado José, de hecho muchas gracias por mencionarlo. En uno de los textos que ayer fueron publicados en una nueva revista sobre análisis político y económico que dirige otro compañero periodista que se llama Carlos Ramírez, escribe un texto sobre la importancia que debe de tener la educación. Oye, disculpa, el nombre de la revista para que lo tengan presente el auditorio. Así es, 18 Brumario. ¿18? Perdón, no te escuché. Sí, ¿cuál? ¿Lo puedes repetir? Así, se llama 18 Brumario. Ok, perfecto. Entonces, en esta revista he estado escribiendo sobre diferentes temas y el día de ayer me publicaron un texto sobre la importancia que debe de significar la educación para el desarrollo de nuestro país, tocando un poco el tema del paro de labores que hubo hace unos días en Oaxaca, donde se afectaron a más de 1 millón de niños y niñas oaxaqueños, que ese conflicto los viene afectando desde hace más de 30 años, estimado José, y al final del camino quienes terminan pagando los costos de la ineficiencia educativa de nuestro país somos todos los mexicanos. Cuando en un país el analfabetismo funcional es altísimo, un país que no lee, que no se prepara, que no se cultiva, evidentemente al momento de tomar las decisiones de política pública para gobernar, evidentemente muchas de esas políticas resultan ser ineficientes. ¿De qué sirve que tengamos internet, redes sociales, si las personas en nuestro país o leen muy poco, o leen lo básico, o simplemente se siguen educando con conceptos basados en lo que ven en la televisión? En este caso también mencioné lo que ya hemos mencionado en otras intervenciones, que la OCDE nos ubica con los niveles más bajos educativos entre los países que realizan la prueba PISA. Aquí también quiero hacer un pequeño comentario, José. Hace unos días el gobierno federal, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, firmaron un acuerdo para aparentemente mejorar la forma en que se va a evaluar a los profesores. Si bien creo que es positivo por lo menos el ánimo de intentar reformar la educación en México, creo que ese acuerdo no va a tener muy buenos resultados para nuestro país. Se llama el Acuerdo para la Reforma de los Lineamientos del Programa Nacional de la Carrera Magisterial, porque simplemente es la copia de lo que se hizo en Estados Unidos hace unos 15, 20 años, esta misma fórmula de evaluar a los profesores mediante encuestas, mediante exámenes, y simplemente los profesores se van preparando para responder ese tipo de encuestas, lo mismo que hoy ocurre con los chicos, que nada más los preparan para resolver cierto tipo de exámenes, y en Estados Unidos ya demostró su fracaso porque en lugar de mejorar la calidad educativa, lo único que hicieron fue preparar a los maestros y a los estudiantes a resolver un tipo de examen, pero no se promueve el pensamiento crítico ni tampoco se fomenta la lectura. Entonces creo que más allá de este tipo de cambios, creo que la educación en nuestro país realmente requiere cambios de fondo, José Alfredo. Sí, máxime cuando estamos acostumbrados a pedir guía, cuando estamos estudiando y le decimos al maestro, oiga, ¿y no va a dar guía, maestro? Y el maestro, por quitarse la paleta o la carga de la revisión de los exámenes, dice, sí, les voy a dar una guía, y son 10 preguntitas, y cada quien hace como que estudió, y sacan 100, porque pues el examen prácticamente ya se lo dieron, y oye, estupendas calificaciones, pero nada de aprendizaje. Así es, estimado José. De hecho, a mí me ha tocado ver en las redes sociales muchos comentarios de algunos papás cuando sus hijos realizan este tipo de pruebas. Muchas veces el profesor, como su salario lo empiezan a ligar con los resultados en este tipo de pruebas, los profesores simplemente les pasan las respuestas, les ayudan o modifican en algunos casos los resultados en las mismas pruebas. Entonces yo creo que eso es lo realmente peligroso con esta nueva reforma, que si bien puede tener muy buenas intenciones, a lo mejor no vieron muy bien las consecuencias, y es justamente lo que pasa en muchas escuelas a nivel básico en los Estados Unidos. Los profesores solamente capacitan a sus estudiantes
a resolver determinado tipo de examen y, como bien dices, se aprende en la guía, en el mejor de los casos, y tal cual van y lo repiten en los exámenes. Y este tipo de reformas lo que olvidan es que hay que formar capital humano, porque la productividad, José, en las economías está basada justamente en esto, en la productividad, y muchas veces hemos mencionado que si nuestro país no es productivo, simplemente no va a poder salir adelante. Si bien tenemos un país con mucha riqueza, tenemos una muy mala distribución del ingreso, lo cual ha generado que tengamos todavía un país con un porcentaje muy alto de pobres. Estamos hablando entre un 50 y un 60%, José. Sí, y por otro lado, Jorge, resulta que el casuismo en el que cae siempre el Estado mexicano, en donde dice, bueno, es que ahora sí vamos a apretar más. Resulta que ese apriete termina siendo burlado por una cuestión de corrupción, con una cuestión que se pervierte, y entonces entre más casuista es la ley mexicana y entre más estricta quiere ser, pues es más fácil el desbordamiento de esta normatividad y es totalmente contraproducente. Nada como hacer una educación amplia en donde el maestro instruya al alumno en un ámbito de libertad y no constreñirlo, porque lo primero que va a ocurrir es como cuando, así un ejemplo muy simple, cuando se ponen las infracciones de tránsito que se elevan los precios, pues lo único que hace es que quizá la mordida para el tránsito va a ser mayor y el beneficiado va a ser el tránsito, ¿no lo crees? Así es, estimado José. De hecho, y regresamos un poco a cómo empezamos esta charla, cuando la libertad se ve limitada, simplemente es cuando se han generado los peores errores en políticas públicas. Aquí, por ejemplo, no estamos proponiendo tampoco que el gobierno se haga a un lado en su participación y en su obligación que tiene en la parte educativa. Pienso que los gobiernos deben de ayudar, sobre todo en cuestiones de financiamiento, para descubrir nuevos conocimientos. Entonces aquí, si se aplican reglas más estrictas, como bien has mencionado, posiblemente los profesores tengan mayores incentivos para violar esos reglamentos, que también se debe de comprender por qué están tratando de poner mayor regulación, porque simplemente con casos como los que ocurre con Oaxaca, de que cada año, desde hace 30 años, y ahora se ve que también antes era que con gobiernos del PRI, ahora con gobiernos de una coalición, entonces no se ha visto un resultado importante en la materia educativa, especialmente en algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde los profesores, más bien algunos profesores, han hecho de su profesión un modus vivendi un poco irregular, porque en lugar de dar clases se dedican a ser operadores políticos o a buscar mayores beneficios. Si bien es respetable que todos ellos busquen una mejora laboral, una mejora salarial, creo que también deben de tener en cuenta que en sus manos está el presente y el futuro del país, porque son los que están formando a las nuevas generaciones. Cuando estos niños pierden un mes de clases y que en muchas ocasiones no los recuperan, a los únicos que se están afectando es a estos niños, José. Así es, Jorge, pues este es el tema de temas, la niñez, la educación. Y Jorge, te quiero pedir si podemos hacer un alto aquí en la participación para tener la conferencia de prensa en vivo en Durango del contingente con el que va Javier Sicilia. Sí, me parece muy bien, estimado José. Muy bien, vamos a ver esta conferencia de prensa y continuamos dentro de un ratito, Jorge. Sí, me parece muy bien, José, aquí seguimos. Gracias, un abrazo. Están haciendo investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos. De manera que en su caso, en términos de que fuese el seguimiento a un acto en flagrancia, estamos bajo la hipótesis de una segunda flagrancia, es decir, el Estado cometiendo delitos. Por eso es tan grave. Y si es una lógica operativa, pone en evidencia justamente lo que está fallando en la estrategia, es decir, irrumpir, allanar un centro de derechos humanos que nos hace recordar, hombre, casos como los que pasaban en los 70s con Durazo,
Eso solo por poner por delante, yo me acuerdo de CENCOS en el 77 y muchos de los compañeros que aquí estamos de otras organizaciones. Ese proceder no puede suceder en términos inclusive de lo que puede ser la denuncia de la comisión de un delito. Está bien, pero en su caso tiene que actuarse bajo las reglas del Estado Democrático de Derecho. El secretario de Gobernación ha insistido en que no es un mensaje del gobierno federal. Y bueno, nosotros queremos claramente un deslinde de ese tipo de hechos, nos parece gravísimo. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es una de las contrapartes de la caravana. Es una de las organizaciones que está trabajando para recibir a la caravana, es de las organizaciones anfitriones, y está también trabajando en la lógica de la recepción y el trabajo con las organizaciones del Paso. De manera que no solo queremos la garantía de seguridad a la caravana, sino a las organizaciones de Juárez. Nos parece indispensable que haya una garantía de seguridad del Estado mexicano a las organizaciones de Juárez, a las y los defensores de derechos humanos. Estamos en contacto con los defensores en Ciudad Juárez, tenemos comunicación con ellos a lo largo del día para ver cómo evolucionan las investigaciones. Sabemos también por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el visitador Gustavo de la Rosa se ha comunicado y también ellos están dando seguimiento a la investigación y a la denuncia. La Comisión Estatal ha estado ya de cerca en este procedimiento a través de este visitador que se ha comunicado con nosotros. Y quisiera terminar con dos ideas muy puntuales. La primera es insistirles, compañeros, en la protección a las víctimas. Lo que está generando la caravana es un fenómeno de visibilizar el dolor, el abuso y la impunidad local. Las personas que ustedes no tengan la confirmación plena de que quieren salir, por favor no las hagan. Y en su caso, fíxale en el rostro o no ponga los nombres. Porque el problema es que la caravana se va y esa gente puede quedar expuesta. El fenómeno tiene que ver con visibilizar el dolor, pero no con exponer a las personas. De manera que en su caso, tengan por favor el consentimiento expreso para que no tengamos esta condición. Sí estamos profundamente conmovidos de lo que está sucediendo en Durango. Y eso toma forma con la última idea que Javier y otros compañeras y compañeros han mencionado, la caravana del Consuelo. Es impresionante el nivel de ausencia del Estado, en términos de justicia, en términos de protección, en términos de garantía. Y lo que se observa es un déficit democrático estructural, en términos de la protección de lo que significan los derechos civiles y políticos, y por otra parte, de los derechos económicos, sociales y culturales. La justicia no puede ser segregada, tiene que ser una justicia social. Los fenómenos de pobreza, de desigualdad y de corrupción están afectando gravemente el ejercicio de los derechos de las personas que aquí habitan. Muchas gracias por su atención. Bueno, les vamos a agradecer su brevedad. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Nos dicen por favor el medio. Y sí, No, por desgracia, no. Ojalá y realmente la respuesta viniera pues cumpliendo con la justicia de esas víctimas, pues, que realmente aparezcan los culpables que se siga conforme a derecho los procesos y que se reivindique a sus familias y los nombres de sus familias. Pero pues no, nosotros no hemos recibido absolutamente nada, por desgracia. Yo agregaría un poco que este correo, esta página que se les dio ayer a las víctimas, por favor, aunque no se visibilicen, aunque hay que protegerlas, que lleguen ahí sus nombres. Para nosotros va a ser muy importante toda esta documentación de las víctimas. Marco Antonio Espinosa de Radio Fórmula Durango. Javier, el día de ayer escuchábamos dos experiencias, uno de un policía municipal
que se despoja de sus insignias. Y escuchábamos también el testimonio de una viuda de un elemento policíaco de aquí de Durango. La semana pasada el Ejecutivo Federal hace un llamado a los jóvenes para ver en el servicio público, especialmente en la policía, la manera de pintar su futuro. ¿Cuál sería el llamado de Javier Sicilia a los jóvenes de este país? Bueno, también los policías, los buenos policías, porque hay buenos policías también, hay buenos elementos en el ejército, hay buenos elementos en las instituciones, pero las estructuras, porque ya está podrido, ya no se refería Emilio a eso, ¿no? Son víctimas también, ¿no? Necesitan, como lo demandó la viuda de este policía muerto en nombre de las otras viudas, pues una indemnización, ¿no? Estricta justicia con las que pedimos a las otras víctimas también, ¿no? Y a los que son culpables, bueno, la visibilización también y sus historias para saber qué está sucediendo en esas zonas que estamos, y que hay omisiones, qué omisiones del Estado y de la sociedad hay para producir criminales, ¿no? Es decir, todos son víctimas de alguna manera o de alguna de otra manera, tienen que ser tratadas pues según la condición, pero no en la criminalización y el borramiento como lo ha hecho la institución. Por lo demás, pues creo que el mensaje que manda el gobierno para reclutar muchachos a la policía, pues es el gesto más evidente de la falta de sentido que tiene el Estado y de que no está cumpliendo con su cometido fundamental, que no está dando garantías para la vida política, la vida civil, la vida ciudadana a los jóvenes y los quiere volver gente de violencia, pues. Yo creo que los jóvenes tienen que resistirse absolutamente, ¿no? Y demandar, organizarse y unirse a los procesos de muchas organizaciones civiles de este movimiento para decir que no vamos a aceptar ese estado de cosas y no van a ser reclutados ni van a tener esa única posibilidad de vida. Si quieren elegir el camino de las armas, está bien, pero que sea por un estado de libertad y no por una constricción de un Estado que ha sido omiso en lo que tiene que ser su función, que es darle cabida a todos los seres humanos y a su libertad para elegir. Emilio, dijiste ahorita que la denuncia del centro que está en el norte, el Paso del Norte, habló de que los policías que irrumpieron ahí googlearon. Ayer habían dicho que no solo habían buscado, sino se habían extraído información, documentos extranjeros, ya se confirmó que extrajeron información, documentos. Ahora yo no sabía que estaban investigando denuncias contra la PNP. ¿Sabes si se llevaron expedientes, documentos, discos usados? No se llevaron computadoras ni información digital. Están revisando, al momento que subimos la conversación, no habían todavía tenido el recuento final, sí faltaban expedientes. Lo que sí es claro es que se revisó la información que tenían los archivos del centro. Eso sí es muy claro y se puede confirmar. En el transcurso del día, yo trataré de confirmar para que ustedes tengan plena certeza. Yo lo trataré de confirmar a la brevedad y si en su caso en la próxima parada se los aviso. ¿No descartan ataques a la caravana? Perdón, espera. Un momento, sí, un momento. Primero está ahí atrás Ángel. ¿Pueden decir su nombre y el medio, por favor? Ángel de Radio Fórmula Morelos. Javier, en estos días, en estas ciudades, me he percatado que no han colocado estas placas mecánicas metálicas a favor de memoria de estas víctimas, como lo hiciste o lo colocaste allá en el Palacio de Gobierno del Estado de Morelos. ¿Cuál sería tu percepción ante esto? Y esta ruta que está llevando la Universidad de Juárez, desafortunadamente, en algunos estados se continúan las ejecuciones. ¿Qué opinión? ¿Cuál sería el mensaje dado que vaya hacia cumplir los mexicanos? Perdón, la segunda pregunta. En esta parte de la ruta, desafortunadamente, en algunas ciudades donde hemos asociado, se está pasando la caravana que continúan las ejecuciones. ¿Cuál sería la ejecución? ¿Cuál sería el llamado si es que vaya un mensaje hacia los otros comunidades? Con respecto a la primera pregunta, bueno, pues depende de los lugares que visitemos, ¿no? Nosotros proponemos que se haga, ayer lo propuse incluso en la plaza, que se visibilice
visibilizar en a través de esas placas, esas memorias, que son signos y símbolos muy importantes y son muy profundos, a pesar de lo que aparentemente tienen de poca cosa. Los símbolos, la pobreza de los símbolos son tremendamente duros y profundos. Con respecto a lo otro, pues llamados al Estado, pues con los delincuentes uno no tiene que negociar, no decir nada, simplemente yo sí les llamo a su corazón, a su parte de humanidad, que vuelvan a sus códigos de honor, como siempre lo he exigido, si los he exigido, pero se demanda directamente al Estado, pues es el Estado el que tiene que cuidar esa seguridad. Es la primera vocación del Estado. Un Estado que no cuida la seguridad es un Estado omiso, es un Estado fallido, es un Estado contado, es un Estado que se le puede llamar de muchas cosas, menos un Estado de derecho. Y el llamado es ahí. Más ataques a la llegada, al acercarse hacia la ciudad de Durango. ¿Durango? Perdón, sí, perdón. Una vez más, ¿cuál es la valoración que puedes emitir hasta el momento, hasta aquí, hasta Durango, la valoración de toda la caravana? Eso por una parte, y por otra, ¿no descartan más ataques si es que se van acercando hacia Ciudad Juárez? Bueno, la valoración es que creo que esto ya lo mencionó Emilio, el consuelo, estar con la soledad de los otros que va en el corazón de esta caravana, pues ha permitido visibilizar, salir, nombrar lo innombrable y unirnos, nombrar lo inhumano y unirnos alrededor de una exigencia común. Queremos romper este estado de inhumanidad. Las plazas estaban llenas, las víctimas han hablado con mucha fuerza, con mucho dolor, con mucha dignidad. Nos vamos uniendo y creo que se va construyendo una fuerza ciudadana profunda, fuerte, para poder exigir y transformar la realidad que estamos viviendo y este estado que tiene que ser renovado de alguna manera. Por lo tanto, no descartamos nada, ¿no? Es decir, está la situación de tal manera que pueden suceder cosas. Esperamos que el Estado cumpla su función, esta misma función que es seguridad. Esperamos descartar. Bueno, las tres últimas preguntas y nos vamos. Perdón, nombre y medio. Ah, perdón. Me contagió. ¿A qué te refieres con la buena voluntad del Estado cuando solo se dedica a mandar un comunicado y bueno, pero en cambio recibe, por ejemplo, a Chico Pérez en Los Pinos? ¿A qué te refieres con la buena voluntad del Estado mexicano? Esa es la primera. Otra, ¿con qué seguridad avanza la caravana? Estamos entrando a zonas, digamos, más difíciles. Llegaremos a Juárez. ¿Con qué seguridad estamos contando, aparte de los federales que vemos todos? Y bueno, tú sabes de medios de comunicación, Handron ha opacado la caravana, ha dejado en segundo término. ¿Qué opinas de la difusión y qué opinas de la cobertura que se ha dado? La primera. Bueno, hay una buena voluntad en el sentido de que sí dicen que vamos a cuidar, pues, en ese sentido puedo decir que en ese sentido hay una buena voluntad, ¿no? Que bueno, manden mensajes cruzados, hagan tonterías, bueno, es otra cosa. Y el presidente deba andar, bueno, esa es otra cosa, pues, pero la buena voluntad está, ¿no? Hay unos que tienen una buena voluntad, pero no está haciendo bien las cosas. Creemos en ese sentido de la buena voluntad. La segunda. La seguridad, aparte de la... Pues mira, la seguridad vamos con mucha esperanza, vamos arropando nuestra seguridad estable, confiamos en las policías que nos están cuidando, policías federales, parte de la PGR, parte de gente de la Procuraduría de Morelos. Tenemos confianza en ellos, también tenemos confianza en nosotros, tenemos confianza en los medios son también una gran seguridad para nosotros. Si yo recuerdo la anécdota que tuvimos en la marcha rumbo a las
¿verdad? México tenían en la bestia los migrantes, habían tomado simbológicamente la bestia para llegar a acompañarnos y también a mostrar esos dolores y a mostrar las injusticias las que son objeto diariamente. Y entre Córdoba y Río Blanco nos asaltaron, se quisieron llevar a una muchacha con su hija, estuvo caminando un rato con nosotros, la tomó la presa, porque la policía, el ejército había desaparecido. Entonces confiamos en la seguridad, confiamos en que llevamos un mensaje de paz, en que llevamos un mensaje de consuelo y confiamos en esa seguridad que da todo esto. Pues a mí me parece bien, creo que ojalá lo hicieran con todos, con los panistas, con los perredistas, porque pues esta es la muestra del pudrimiento de la podredumbre. El problema es que lo hacen por otras razones, ese es el problema, razones de privilegio, razones de provecho, razones de negociación, no de rentabilidad política, etcétera. Si nosotros creemos que está bien, pero que tenemos un pendiente. Juan Molinaro Casitas y Bus, ¿no? Bueno, pues eso también, pues, ¿no? No, cárcel, ya acuérdense lo que cuando hicimos el juicio, pues la sentencia que les dio es una sentencia de justicia, no de venganza. La sentencia que le dio el juez en ese momento era de Emilio, ¿no? Que los pidió que no volvieran a renunciaran a su función pública, no volvieran a ella y además se dedicaran a cambiarle pañales a los chavales durante 20 años, pues, que hicieran un trabajo social, que hicieran, eso es justicia, pues, no venganza. Pues ahí tienen un caso, como el dejar, no, pues, que lo hagan con estos canallas también, y con cada uno de las omisiones y de la gente que está metida en el bien organizado, parece muy bien, pero que se haga a profundidad, en todos los partidos, no importa el color, que vuelvan a restituir la dignidad política a la vida política, para la redundancia. Yo no tengo una pregunta, Javier, yo solo quiero agradecerte, soy Norma Huizar de Radio Inter, y también quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí. En Durango tenemos un grave problema, los medios de comunicación están cooptados, están amenazados o están comprados. Esta es la realidad y la información no fluye. Entonces yo de verdad les agradezco a todos ustedes que vengan, que destapen la porquería y el horror que están cometiendo en Durango. Muchísimas gracias. Juan Omar Fierro de MDS, preguntarles a ustedes ¿qué seguimiento le van a dar a las víctimas que han estado denunciando para evitar que puedan ser víctimas de represalias? O sea, que hay una doble victimización. Sobre todo porque ya platiqué con alguno de ellos y él me dijo que ya están amenazando a su familia en su estado, ¿no? Entonces, ¿cómo les van a dar seguimiento, por ejemplo, a las mujeres ayer que denunciaban el acoso en Vicente Guerrero? ¿Cómo las van a apoyar? Porque bueno, la caravana ya se fue, ellas se quedaron, como bien lo dijo, lo dijiste tú, Emilio, lo dijo también Javier. ¿Cómo les van a apoyar a partir de ahora a estas personas que ya se visibilizaron, que perdieron el miedo, pero que se quedan solas? Tengamos claridad, por principio, que a la caravana no le toca sustituir al Estado. Nada más tengamos esa claridad, porque ni somos Ministerio Público ni somos jueces, porque si no se pervierte el término de relación de exigencia al funcionamiento del Estado. Y hay un segundo nivel de acción que tiene que ver justamente ir generando las agendas locales de articulación. Nosotros no estamos en las entidades y lo que se apuesta en términos de la presencia de la caravana es que sean los propios actores locales que vayan generando el entendimiento, el encuentro. La caravana está facilitando eso. Un fenómeno de construcción y entendimiento de muy diversos actores. Durango es un ejemplo extraordinario, maravilloso y muy esperanzador, como ha sucedido en otros lugares. Y la tercera iniciativa tiene que ver con un nivel de acción que estamos pensando en términos de defensa. Se está pensando en enseñar una organización que pudiese trabajar en el seguimiento de casos específicos. Se ha hablado de un fideicomiso que queremos, en su caso, presentar en Juárez, que nos ayude a terminar algún asunto de protección, de seguimiento, todo el tema de la visibilización simbólica. Por eso hemos hablado de las placas del muro, de lo que genere una manera de recuento del holocausto, que ponga la dimensión de la tragedia, los nombres de los desaparecidos. Esas tres dimensiones están simultáneas y se generan
como parte de la maduración de esta movilización, tendremos entonces mejores condiciones para seguir. Bueno, la última pregunta. José Luis Martínez, de la Asociación de Documentalistas Mexicanos. México está quebrantado por el dolor y la impunidad. ¿Piensan ustedes llevar estos testimonios o esta situación de México a la ONU o a otros organismos internacionales? Estamos haciendo ya un recuento de todos los testimonios. A Javier y a otros compañeros se nos entregan materiales, expedientes. Eso se está recopilando en un correo electrónico. Y vamos a necesariamente tener que actuar en distintas dimensiones. En algunos casos, en las instancias internacionales, no se puede acudir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta que no se da el agotamiento de los recursos internos. Tendrá que ver en función de cada caso. Pero una de las hipótesis que estamos presentando es la solicitud de una audiencia general en el sistema interamericano para hablar del fenómeno de la inseguridad y la impunidad de México. Eso no requiere casos específicos, es una demostración de la problemática. Toda esta información podría llevarnos a que en las audiencias de verano, en las audiencias de octubre, se presente en la Comisión Interamericana un informe de todo lo que encontramos en la caravana. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho la atención. Un segundo. Queremos hacer público nuestro agradecimiento a Cocopo, a Hilario Román y a Socorro Soto. Y les agradecemos que nos ayuden en la velocidad. Bien, estamos de regreso después de haber escuchado esta conferencia de prensa. Nuestro amigo Jorge Sánchez Tello permaneció en la línea escuchando por un lado a comunicación.com y en otro lado con el teléfono. Jorge, ¿qué te pareció esta conferencia de prensa? Estimado José Alfredo, por aquí estamos de regreso. Me parece muy interesante todo este movimiento que ha generado Javier Sicilia y muchos ciudadanos, porque como bien se ha mencionado en la conferencia de prensa, creo que simplemente están retomando, recogiendo testimonios, experiencias de dolor de muchos ciudadanos desde que empezó la caravana en la Ciudad de México, y me parece que en estos momentos están en Durango. Creo que simplemente reflejan la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país, muchos ciudadanos, y creo que es lo importante en apoyar este tipo de movimientos sociales, ciudadanos, sin tintes partidistas, porque creo que en nuestro país las personas ya nos estamos hartando de vivir en la incertidumbre. Si bien muchas veces se habla de que nuestro país tiene muy buenos datos macroeconómicos, que la inflación está estable, que no hemos vivido una crisis como en Europa o en Estados Unidos, pero creo que estamos viviendo otro tipo de crisis, y creo que es lo que ha retomado Javier Sicilia, el maestro Álvarez y Casa, que es una crisis respecto a derechos humanos, una crisis de libertad de expresión justamente en este día, una crisis en donde los ciudadanos cada vez creen menos en los partidos políticos, en sus gobernantes. Por ejemplo, no es posible que hace unos días nuestro secretario de Hacienda salga diciendo que el salario mínimo alcanza para más, cuando los ciudadanos de a pie creo que simplemente cuestionan eso, cuando vemos que de enero del 94 a abril del 2011 los precios de la canasta básica han subido a un ritmo del 628%. Cuando inició el gobierno de Felipe Calderón a esta fecha, el poder adquisitivo del salario mínimo por lo menos ha bajado un 5% y un 28% desde hace unos 17 años. Entonces creo que los ciudadanos ya no nos estamos tragando ese tipo de mentiras con declaraciones electoreras, y creo que el movimiento de Javier está retomando mucho de este malestar y de esta inconformidad de los ciudadanos, estimado José. Así es, Jorge, y pues bueno, en este Día de la Libertad de Expresión, pues ha sido un gustazo coincidir contigo, coincidir con la conferencia de prensa, y pues bueno, siempre el análisis agudo de tu parte, un análisis siempre como esférico, tomas las cosas y las ves por todos lados, Jorge.
te agradecemos muchísimo la participación y pues estaremos en contacto entre la semana vía Twitter y nos vemos la próxima semana. ¿Qué te parece? Nos escuchamos con mucho gusto la próxima semana y muchas gracias por la invitación a participar en este proyecto y bueno, nos tocó coincidir con esta conferencia de prensa y creo que hay que retomar lo bueno de este movimiento y es que se le está tratando de dar una voz a muchas personas que en ocasiones pasan desapercibidas en muchos medios de comunicación y también por parte de algunos políticos. Así es, pues Jorge, para eso estamos, vamos a empujar para que esto, comentábamos en Twitter del problema de que gente pues poco deseable se infiltrara en el movimiento y por eso decíamos, bueno, vamos a entrarle todos para equilibrar por cada alguien indeseable, pues vamos a sumarnos algunos deseables, ¿no crees? Así es, estimado José, digo brevemente, creo que sí, también creo que muchas organizaciones o algunas personas se han tratado de trepar de las muy buenas intenciones de un ciudadano como Javier Sicilia. Hay que recordar que Javier no es un político, sino es alguien que se ha dedicado siempre a las letras, es un poeta, y evidentemente ante esa a veces falta de malicia política, algunos grupos oportunistas se han querido trepar de ese movimiento de muy buena fe para tratar de convertirlo posiblemente en grupos de choque o en desacreditar ellos mismos este movimiento ciudadano, pero creo que la esencia como tal del movimiento de Javier es buena porque trata de hacer una conciencia entre la población, que es que todos queremos paz. Creo que simplemente se resuma eso, todos queremos paz. Creo que hay que apoyar las buenas ideas, las buenas propuestas y sobre todo, como bien has mencionado, si bien hay ciertos grupos que se han ido incorporando que a lo mejor no son muy bien vistos ni en el pasado ni en el presente, creo que en su conjunto es un movimiento ciudadano del cual hay que aprenderle mucho, estimado José. Así es, Jorge, pues bueno, vamos a ver qué nos espera. Por lo pronto llegan aquí al estado de Coahuila, después ya parten para Chihuahua, entonces pues bueno, vamos a estar muy al pendiente y yo creo que este tema todavía nos da para comentarlo la próxima semana. Sí, la próxima semana y esperemos que no termine ahí este esfuerzo de ciudadanos, porque creo que México debe de romper ya un paradigma viejo para podernos incorporar muy bien a este siglo XXI, aprovechar las grandes ventajas que tenemos como país, pero para poder hacer todo eso, estimado José, antes de hablar de la macroeconomía, de la microeconomía, debemos de tener un país en paz, que se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad económica, la libertad política, y estoy convencido de que solo los ciudadanos, solo los mexicanos, somos los únicos que vamos a poder rescatar a este país del caos que se encuentra jurídicamente e institucionalmente. Muy bien, Jorge, pues estamos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazote. Saludos a todos. Bien, nuestro amigo Jorge Sánchez Tello, estuvimos conversando y bueno, coincidió esta conferencia de prensa. Ahora vamos a conversar con nuestra amiga Erika Ruiz, también hasta la Ciudad de México. En unos momentos más, después del corte, ya estaremos conversando con ella. Quédense con nosotros. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.